Alba. Sonoridades de la luz. Alba, sonoridades de la luz. Sol reza. Productora de audio, especializada en el género de radio, arte y música experimental. Diseñadora de sonido. Ingeniera en audio. Argentina. Sol reza recuerda con gran admiración y cariño los momentos de silencio que de niña compartió con su padre. Él se dedicaba a la carpintería, era ebanista, así que al alba ella escuchaba los sonidos del taller, las máquinas, los martillos que con gran fuerza golpeaban los clavos, los tornillos. Las sierras se escuchaban por horas y horas, por lo que los momentos de escuchar el silencio fueron definitorios para ella. Pero también en ese ambiente ruidoso en la casa de mi padre, o ese ambiente ruidoso, lo que hacía era que se cuidaba mucho el silencio. Cuando comíamos o cuando tomábamos como una merienda, que es muy común en Argentina, lo que hacíamos era o hablar o escuchar la radio. No había televisión, no se miraba televisión porque no teníamos. Y entonces se cuidaba bastante ese silencio, incluso se escuchaba el viento, teníamos un pequeño jardín y uno se iba a comer o a tomar la merienda en el jardín, y me acuerdo de estar sentados los trabajadores que trabajaban con mi padre y yo, bueno, como compartiendo ese momento. Era muy importante compartir ese momento en mi casa. Su madre tenía un puesto de flores en una de las calles más transitadas de Buenos Aires, en Argentina, en el barrio de Villa del Parque. Así que Sol recuerda escuchar las sonoridades, aquellos paisajes sonoros que nutrieron su niñez mientras acompañaba a su madre. Los automóviles, los claxon, el hablar de las personas, los ecos que emergían de otros negocios, ropa, café, textiles, en fin, y todos los sonidos propios de las grandes urbes. Sol Reza nació en Buenos Aires, capital de Argentina, en 1982. Los sonidos y silencios marcaron su niñez. Aprendió a distinguirlos, descifrarlos y entenderlos. Sol reza. Diseñadora de audio. Argentina. El corazón, sobre todo, con su ritmo isócrono y entrañable, evocaba las ideas más funerarias, como si el órgano que simboliza y alimenta la vida solo tuviera fuerzas para irrigar sugestiones de muerte. Los fines de semana visitaba a sus abuelos paternos y ahí se adentró a los ecos del tango. Y en otros momentos, su prima, unos años mayor que ella, le enseñó a escuchar a la banda inglesa de sonidos electrónicos llamada Depeche Mode. Cuando tenía 24 años, decide emprender un viaje a otros países de América, el cual duró 2 años. En ese recorrer caminos, sus oídos se nutrieron de múltiples sonidos. En cada lugar, en cada país, fue oyente de un sinfín de músicas y sonidos que fue guardando en su memoria.
Esto le permitió comprender la importancia de los sonidos y las músicas en la vida individual y comunitaria, es decir, se adentró a los sonidos como una fuente de conocimiento, a las músicas y a los sonidos como portadores, continuadores de la historia, el caminar en el tiempo de los pueblos y ciudades. Su viaje concluyó en México. Cada lugar que visitaba tenía su sello sonoro, y entonces entendí cómo el paisaje sonoro cuenta la historia de un lugar, ¿no? Dice muchas más cosas que lo que puede uno encontrar en un libro o en la palabra, ¿no?, hablada. En ese viaje, parte de ese viaje, lo hice sola, entonces también estar en soledad en un lugar completamente distinto, nuevo, también hacía que yo esté prestando más atención al paisaje sonoro que me rodeaba por una cuestión de atención. Y yo creo que eso me hizo empezar a escuchar de otra manera. Cambió mi forma de escucha. Akotun, ok el bobun, ejimolun, pom kilun shmoetik taschotlem totiketik, opun, ambil kantilaun litayut chulna, unihutebun muyuk ohtikimbilun ta ora kakal. Soy danza, soy el arpa llorando, soy el canto. Soy el incendio derramado en un altar con olor a santos. Soy el rezo. Soy la vela privilegiada en este templo. Soy la minúscula parte desconocida por el tiempo. Enriqueta Lunes, 1981. Poeta de San Juan Chamula, Chiapas. Sororidades. Sol reza. Productora de audio, especializada en el género de radio, arte y música experimental. Argentina. Todo lo que queremos significar cuando hablamos del mundo externo. Deseo entrar en él, ser parte de él, vivir en él, aprender de él, perder todo lo superfluo y lo adquirido en mí y convertirme en un ser humano directo, consciente. Deseo entender a los otros, entendiéndome a mí misma. Quiero ser todo aquello de lo que soy capaz para poder ser. Y aquí me he detenido y esperé, pero no sirve. Solo hay una frase que sirve. Hija del sol. En cuanto a ayudar a los otros, a llevar una luz, etc., parece falso decir una sola palabra. Que quede así. Una hija del sol. Ella nos comparte. Soy diseñadora de sonido, ingeniera en audio y productora de audio especializada en el género de radioarte y música experimental. Mi trabajo tiene como eje principal la creación de ambientes sonoros inmersivos mediante la transformación de grabaciones de campo y sonido envolvente. Investigo y escribo artículos acerca de los distintos aspectos de la ingeniería de audio, la calidad de audio y la tecnología relacionada con audio y sonido envolvente.
Sol Reza está convencida que los sonidos nos transforman. Vivimos con y para ellos. Nos identificamos. Supongo que la tranquilidad del espacio me hace darme cuenta ahora de los sonidos que me rodean y los hacen como funcionales a mi vida, ¿no? Los necesito. Necesito escuchar el pájaro que canta por la mañana, o algo muy loco es que yo no me despierto, no tengo despertador. Mi despertador es la basura que pasa a las 7 de la mañana, entonces yo ya sé que nada, que me tengo que levantar porque está pasando la basura o el camión de la leche o mi gata que ya tiene hambre, entonces más o menos esos sonidos se conjugan. Después a las 8 de la mañana la iglesia toca las campanadas, entonces ese me da me ubica en el tiempo y me dice, bueno, son las 8 de la mañana porque están sonando las campanas. Y a las 12 también, porque pasa la tortilla y así, como que los sonidos son en realidad los que me van guiando o cronometrando el día, ¿no? Yo suelo trabajar en mi estudio, en mi casa, y entonces para mí esos sonidos son muy importantes. And the way our consciousness functions is what is going to make us have some idea of what we want in music. And only then will we be able to know it. Su proceso para diseñar sonidos consiste primero en escuchar, después imaginar ecos, y para hacerlos realidad se va especializando en aspectos técnicos. Siempre está investigando, probando, llevando a la tecnología a descubrir y redescubrir sonidos. Se ha adentrado en la utilización de los ecualizadores, a los cuales no se les da la importancia que requieren. El ecualizador es parte esencial para que nuestros oídos escuchen con amplitud, desgranen, viajen y se adentren en nuestros cuerpos. También a medida que pasan los años comencé a trabajar con menos elementos, menos plugins, menos aparatos, grabadoras, micrófonos. Ahora estoy componiendo o desarrollando mucho el acento en sacar cosas buenas mediante las texturas que otorgan los ecualizadores principalmente. Estoy obsesionada con los ecualizadores, su historia, las diferencias entre unos y otros, la lectura que hace cada uno de esos ecualizadores y por qué se llaman de la forma que se llaman o por qué se desarrollan ese tipo de ecualizadores y cómo ayudan esa herramienta a diseñar sonidos, ¿no? A reforzar, a quitar y demás. O sea, es una herramienta muy compleja que la mayoría de la gente como que utiliza sin saber del todo a profundidad todo lo que le puede sacar a esa herramienta, ¿no? Y yo estoy como en una campaña para que la gente le preste más atención, porque no solamente lo encontramos en una estación de trabajo de audio digital, sino también en los equipos para escuchar música, en nuestras computadoras, todo tiene un ecualizador en la parte del sonido y escucharíamos cosas de una mejor forma si supiéramos utilizarlo correctamente. Sol Reza. Esta foto fue la que hizo que me decidiera. 1951. La fotógrafa Ruth Orkin sale a las calles y hace esta fotografía de otra mujer caminando por las calles. Pero si queremos saber cómo las mujeres experimentan la ciudad, si una mujer divaga por las calles, debe ser una prostituta, una mujer sin hogar, o con alguna otra desafortunada historia cuyas circunstancias la han obligado a estar en la calle. La mayoría de las mujeres tienen una o dos historias de acoso en la calle. La noción de vagar por las calles solas parece una propuesta cargada. Esto quizás explica por qué se presta tan poca atención a la escritura de las mujeres acerca de divagar caminando por las calles de una ciudad. La mayoría de la gente asume que esto simplemente no existe.
Sol Reza imparte talleres en línea sobre edición de audio. Nos adentra al uso de diversas herramientas, la utilización de software, pasando por el uso de audífonos y la creación sonora, hasta estrategias económicas para vivir del sonido. Sol Reza apunta: entender a profundidad que el fenómeno sonoro es un fenómeno físico que ocurre en un espacio determinado, pero que a su vez depende de nuestras percepciones, no solo de nuestro aparato auditivo, sino de cómo en ese instante en el que ocurre el fenómeno sonoro de forma física, ocurren otros fenómenos sensoriales que afectan nuestra escucha por completo. Que la gente no responda solamente al sonido musical, sino a todos los sonidos, que son sonidos que nos rodean todo el tiempo y con los cuales tenemos que convivir y que dicen muchas cosas acerca de nosotros. Acerca del lugar en el que vivimos, que nos mantienen alerta, que nos golpean en el cuerpo, ¿no? Que nos ayudan a comunicarnos. Ser conscientes del sonido y cómo influye en nuestra vida cotidiana hace que uno pueda manejar cosas muy simples, ¿no? Como un dolor de cabeza, por ejemplo, o un enojo, una angustia, ¿no? Uno puede transformar su día a través del sonido, o el sonido puede transformar tu día en una pesadilla. Conocer cómo podemos manejarlo, cómo podemos sacarle jugo a eso que está alrededor de nosotros y que influye tanto. Una chica hablando de sonidos. Grabar el sonido de las campanadas no fue tarea fácil para el ingeniero de sonido Tony Platt, por lo que tuvo que ir a grabar los sonidos al campanario de una iglesia cercana. Lo único que se escuchaban en las grabaciones eran los aleteos furiosos de los pájaros que revoloteaban por todos lados. Es una de las campanas más importantes de la historia del rock. Una chica hablando de sonido. Una chica hablando del sonido. Ese es el nombre de una de sus producciones radiofónicas. Nos interna a comprender los diversos caminos que tienen que recorrer los ingenieros de audio para lograr las sonoridades adecuadas, precisas, en piezas musicales que, al paso del tiempo, han roto esquemas y se han convertido en referentes auditivos. El campamento estaba situado en un 40, 30, 20, 10. El avión ya no era controlable. Sus producciones de radioarte, así como sus creaciones de ambientes sonoros, han sido escuchados en festivales y estaciones radiofónicas de diversos países de Europa y América. Sus investigaciones y artículos en torno al sonido han sido publicados en Sonograma Magazine y otras revistas de música y arte sonoro. In a snow-enshrouded graveyard, grieved by winter's bitter chill, not a single soul is stirring, all is silent, all is still, till a distant bell tolls midnight. And the spirits work their will, or emerging from their coffins. En la industria del videojuego los sonidos son fundamentales. Se convierten en la esencia para contar las historias que ahí se desarrollan. Sol Reza es una apasionada de los videojuegos. Analiza sus sonidos y en otros momentos los silencia. Reflexiona sobre la historia del juego ausente de ecos, se imagina los propios, los reconstruye. Sube el volumen, ajusta el ecualizador, escoge el auricular adecuado para la ocasión, se adentra en la mística del juego y finalmente nos lleva a aprender a escuchar todo lo que nos rodea. Clack and the cheater and the jack and the clatter and the chatter of their bare bones.
recomendación es dejar de escuchar para escuchar mejor. Es decir, darse un tiempo de no estar escuchando nada durante el día para que cuando uno se siente a escuchar algo, la atención se despierte, ¿no? Ejercitar la escucha, no solamente estar escuchando, sino sentarse a escuchar cosas y también ponerse un coto y decir no voy a prender la radio hoy, hoy no voy a consumir esto. Es difícil por momentos, creo que todo el tiempo están sonando y hay un montón de cosas que nos están llamando, pero me parece que podemos hoy en día elegir justamente como usuarios apagar las cosas. Antes también lo podíamos hacer, pero hoy es incluso mucho más necesario ser usuarios en ese aspecto. Es decir, que podamos cerrar los conductos por donde vienen toda esa información. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias Aurora por su interés en mi trabajo. Un saludo muy grande a Radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Desde este Tuxtla sonante va nuestro agradecimiento a Sol Reza, esperando que algún día ejercite su escucha en estas tierras plagadas de sonidos y silencios. De este lado sonoro, un saludo a Aurora Oliva Quiñones. Voces prístinas: Paula Benítez Oliva y Alba Fernanda Híjar Oliva. Diseño sonoro: Leonor Hernández Cordero. Esta es una producción de Puerto Arbor Producciones Culturales y Radio Universidad 102.5 Unicach FM. Alba, sonoridades de la luz.